Se abre la sesión. Muy bien, presidenta, muy bien. Sí, estoy contenta, estoy emocionada con mis temas. Vamos a iniciar entonces. Ahí sí. El acta de la sesión 40 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 41 especial se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico de la jefa de gabinete de la Fiscalía Nacional informando que el fiscal nacional no podrá asistir a esta sesión, a la cual había sido invitado por compromisos propios del cargo, contraír con anterioridad a esta citación. Y en segundo lugar, un correo electrónico de la Secretaría de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual también excusan la inasistencia del ministro a esta sesión por tope de agenda, en razón de compromisos también previamente asumidos, pero adjunta una minuta para el conocimiento de la comisión donde el ministro hace diversas observaciones respecto al proyecto de ley sobre el cual se había solicitado su opinión. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Es que no le escucharon, Se excusaron el fiscal nacional y el ministro de Justicia, que estaban invitados ambos para ver el segundo punto de la tabla. Sí. Sí. ¿Y dónde está la minuta? ¿La puede leer la minuta? No, la minuta es un poco... La extensa. Ah, perdón. Y... Ya la tengo acá, yo pensé que no me la habían entregado. Ya, sí, no, que yo pensé que no me la habían entregado, perdón. Ya. está enviada por WhatsApp. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Y se ofrece la palabra sobre puntos varios. Ay. Acá tenemos la diputada primero. ¿Sí? Ya. Luego la diputada Morales. Diputada Joana Ahumada. ¿Quiere primero? Diputada Carla Morales, perdón. Gracias, Presidenta. Presidenta, me gustaría reiterar la solicitud que se le hizo al director nacional de FOSIS para que pueda venir a contarnos con respecto a la movilización nacional de la Asociación de Funcionarios FOSIS y también de los funcionarios honorarios de FOSIS. Y me gustaría, Presidenta, si es posible que le pueda colocar una fecha, porque lo que más me preocupa es que hoy día a nivel nacional están todos los programas parados de FOSIS y la intervención con las familias también. Entonces, usted comprenderá que son las familias más vulnerables, que están dentro de un catastro en el país, que tienen programas de asistencia, de acompañamiento, de seguimiento, y la movilización de FOSIS de los funcionarios lleva aproximadamente, ya va a cumplir 3 semanas, entran a la 4ª semana. Y los programas están absolutamente cancelados porque no hay intervención con la familia. Entonces me gustaría, si es posible, que pudiera colocarle una fecha a que el director pueda asistir acá junto con el funcionario de la Asociación Nacional de Funcionarios también de FOSI. Perfecto, diputada Morales, lo vamos a citar para la próxima sesión. Yo tuve la oportunidad de conversar con él y tiene toda la disponibilidad de poder venir, así que no creo que exista problema. Al director. ¿Sí? Diputada Ahumada. Muchas gracias. Mi intervención, me sumo a las palabras de la diputada. Además, yo creo que es necesario que podamos escuchar, ¿cierto?, en este caso a la nueva ministra de Desarrollo Social para conocer también cómo es que va a abordar esta situación. Es sumamente grave y a mí también me gustaría solicitar que algún representante, que en este caso de la región de Antofagasta, de los trabajadores, también pudiera exponer, principalmente porque hablaban de muchas otras falencias que tiene además hoy día FOSIS, que tiene que ver con recursos, con vehículos, con el tema de los contratos de los trabajadores, acuerdos que se tomaron, que se habían llevado a cabo
con el exministro, ¿cierto?, Giorgio Jackson, y que no se habían cumplido. Y en este caso, al asumir una nueva ministra en este caso, tampoco se ve la posibilidad de solucionar esto, y esto es gravísimo, porque además esto es a nivel nacional. Entonces yo considero que deben estar acá todos los actores para que puedan mostrarnos, darnos a conocer y además que podamos tener resultados y respuestas. Si no está el ministro, entonces con mayor razón. Aprovecho de responderle, diputada Ahumada, que yo mañana voy a tener una reunión con la ministra a eso del mediodía, y ella tiene toda la disponibilidad, también manifestó el interés, digamos, de poder conocer a la comisión, a los integrantes de la comisión, así que tampoco creo que exista problema de poder tenerla acá. ¿Perfecto? Diputada Mix. Gracias, presidenta. Saludar a todos, a todas. Efectivamente, parece que cuando lo planteamos la vez pasada también yo sugerí que fueran invitados los dirigentes, a quienes conozco hace muchos años y que acompañé incluso en el gobierno anterior varias veces a la Contraloría, y es como de larga data el conflicto que tienen. Eso es importante también decirlo. Y segundo, es tanta la buena disposición que tiene la actual ministra que habían acordado inicialmente una reunión para hoy, y así igual se reunieron el día viernes con la Asociación de Funcionarios del FOSI. Por tanto, hay disposición, quedaron de revisar las propuestas hechas inicialmente, a ver si se podían mejorar o mantener, pero en definitiva lo que hay sí es un diálogo, incluso a un día de haber asumido, ya estaban en contacto con ellos y lo recibieron el día viernes. Lo quería sumar a la información. Eso, presidente. Muy bien, nos alegramos mucho, diputada Mix, de que podamos avanzar ahí en todos estos temas que en el fondo preocupan y a nivel nacional. O sea, todas las regiones están con la misma dificultad. Secretario. No, presidenta, solamente entonces para ratificar la cual sería invitar a la nueva ministra de Desarrollo Social, al director ejecutivo del FOSIS y al presidente de la Asociación de Funcionarios. ¿Sí? ¿Esos para la próxima sesión? Es que no sé, usted mañana se está con la ministra. Sí, pero no creo que en función de eso usted no ¿sí? Usted ya, yo creo que vamos a invitar a la subsecretaria, porque con 3 invitados no nos va a dar el tiempo, entonces yo creo que la ministra, y el director de FOSI, creo que sería lo correcto. Ellos dos. Ellos dos, porque como ya se reunieron con la ministra, los funcionarios, entonces... Sí, también lo podríamos invitar, ¿ya? Sí, sí, yo perdón que insista, y escuchando a la diputada Mix, con mayor razón yo hice mención a los trabajadores de Antofagasta, porque la bajada, la información y las cosas que están pendientes, que además son diferentes en regiones, yo por eso pedí a los trabajadores de Antofagasta, o al menos un representante. Gracias. Perdón, solo lo menciono, estimados colegas, porque el tiempo de la comisión... Si tenemos al director del FOSI, si tenemos a la ministra y si tenemos a los trabajadores, no nos va a dar el tiempo. Entonces podemos decidir entre la ministra o podemos invitar a los 3 si ustedes gustan. La verdad que yo quedo abierta a lo que ustedes decidan. Pero era solamente en honor al tiempo, que se nos iba a complicar si tenemos tantos invitados. Diputada Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas y colegas. La verdad es que a mí me preocupa una cosa. Yo creo que nosotros, antes de entrar a una discusión sobre el tema que es tan legítimo, además, y yo apoyo que sea discutido en esta mesa con la ministra el tema del FOSIS, me atrevo, aunque sea posición de minoría, primero tener una conversación con la ministra. Nosotros tuvimos un ministro ausente en la práctica, quien además se había comprometido para hoy día venir a presentar la encuesta a CACEN. Entonces, y eso fue cambiado en la tabla por, me imagino, razones súper legítimas, por algo que a mí además me interesa, como la encuesta nacional de discapacidad. Pero si nosotros de verdad queremos que esta sea una comisión productiva, a mí me gustaría preguntarle, saber qué opina ella de la realidad de su ministerio, preguntarle qué opina ella sobre la CACEN, dónde está viendo la falencia, tener una conversación política
no digo en términos de fiscalización como oposición, sino en una primera reunión política, y finalmente tratar de empezar a avanzar sobre el Sistema Nacional de Cuidadoras, que es la gran promesa en materia de desarrollo social que tuvo el gobierno del presidente Boric, que ha pasado ya 1 año, 5 meses, todavía no llega a esta comisión. Hay ausencia sequía legislativa aquí. Todo lo que el legislado ha sido mociones parlamentarias. Entonces, yo sé que tenemos que ayudar al FOSI, yo sé que hay muchos organismos que tenemos que efectivamente encauzarlo y ser representantes de los mismos, pero primero creo que deberíamos tener una reunión con la ministra antes de entrar a la política contingente. Es una posición mía. Gracias, diputado Undurraga. Antes de darle la palabra a la diputada Carla Morales, yo comparto que es muy necesario que podamos reunirnos con la ministra. Por lo mismo digo que si invitamos a muchos, no vamos a tener la oportunidad de poder ver, digamos, qué línea es la que ella va a dar, cuáles son sus pasos, digamos, a seguir como nueva ministra. Creo que es una responsabilidad como comisión también tener que invitarla y darle el tiempo para que también ella se pueda explayar y podamos nosotros plantearle cómo vamos a llevar la comisión y cómo va a hacer el trabajo con ella. Pero voy a darle la palabra a continuación a la diputada Carla Morales para que lleguemos a un buen acuerdo como comisión. Sí, presidenta, yo comparto con lo que dice el diputado Undurraga, por su intermedio, presidenta, pero creo que son cosas distintas. El director nacional de FOSI lleva desde que asumió el gobierno y son compromisos que se hicieron desde su dirección con los funcionarios y además se involucró la DIPRES. Entonces creo que una cosa es la política pública o los proyectos de ley o iniciativas que pueda tener la nueva ministra, entendiendo que está asumiendo recién ahora, hace 1 semana, y otra cosa muy distinta es un tema que hoy día está con los funcionarios nacionales de FOSIS. Y yo cuando hice mención a esto hace ya 2 semanas, ya no me acuerdo en la comisión, es para puntualizar lo que está pasando con los programas FOSIS. Entonces creo que es importante separar, porque creo que la ministra puede tener toda la voluntad y disponibilidad de poder venir a la comisión y explicar todo lo que ella tiene hoy día en cartera para poder continuar, pero creo, presidenta, que aquí quien tiene que participar, y es lo que yo he solicitado, es el director nacional de FOSIS. ¿Ya? Y junto con los funcionarios, porque creo que sí, es lo correcto además. Sí. Diputada Mix, y le doy la palabra porque tiene ahí un antecedente. Sí, sí. Bueno, siempre con el afán de que esta cosa funcione y avance, Sí, porque entendemos todos los que estamos acá la importancia que tienen los programas que están en el FOSI. Pero justo me escribió el dirigente, el Patricio Lama, y efectivamente han tenido esta reunión. Entonces quizá yo estoy de acuerdo con la diputada Morales, invitemos a la ministra y al director del FOSI, Sí. porque lo que explica acá es que ya les entregaron la propuesta y mañana en la mañana la van a votar ellos. Entonces están en medio de las conversaciones, no sé si muy Claro. beneficioso traerlo, ¿me Claro. entiendes, no? Entonces, pero que él pueda explicar, porque efectivamente, si no se destrabó antes, hay alguien que tiene que dar explicaciones por eso, no la Claro. ministra que viene recién llegando. Correcto. Entonces, Sí. me parece que en ese Sí, sentido quizás... yo creo que, ¿Sí? perdón, le voy a dar la palabra al diputado Beltrán y después doy mi opinión. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo a mis colegas diputados, al director nacional también, por supuesto, y a los funcionarios de la corporación. Presidenta, más que nada, prácticamente lo mismo que se ha dicho. Yo creo que es bueno recibir a la ministra, Sí. porque con toda seguridad ella es una persona joven, tendrá otros puntos de vista, es necesario conocer, ¿cierto?, cómo vamos a trabajar, y a mí me gustaría trabajar estrechamente con ella, dado que esta comisión, ¿cierto?, debemos darle la importancia y la relevancia que tiene esta comisión. Sí. Entonces, por un lado creo que nosotros tenemos que recibirla, escucharla e intercambiar algunas de las opiniones, y en forma paralela con el director nacional del FOSI de todas maneras, así que concuerdo con usted. Perfecto, o sea, es un poco lo que yo decía al inicio. Yo entiendo que es importante que estén los representantes de los trabajadores, pero no podemos en un corto tiempo tener a todos. Entonces lo importante es que ya los trabajadores están hablando con la nueva ministra y nosotros hagamos nuestra parte de recibir primero a la ministra en la próxima sesión y en la segunda hora recibimos al director del FOSI, diputada. ¿Le parece? ¿Le parece a la comisión? En la misma sesión. En la misma sesión, porque no vamos a tener otra opción, porque lo que está pasando con el FOSI igual es algo que yo comparto con la diputada
pero primero la ministra y luego vamos con el director como para resolver las inquietudes. Me imagino que ya de aquí a una semana más debería haber algún acuerdo o algo positivo, ¿ya? Presidenta, la ministra sería para que nos hable sobre las prioridades legislativas. Para conocerla, para presentarnos, para ver qué línea cómo vamos a trabajar en conjunto y cuáles son sus prioridades como ministra, porque me imagino que trae un sello distinto al ministro anterior. Ya, muy bien. Ya, entonces tomamos el acuerdo que se invita primero a la ministra y luego al director, ¿ya? En todo caso, quiero manifestar que si los trabajadores quieren estar presentes en la comisión, no tenemos problema con una siguiente sesión poder invitarlos, para que sepan que siempre las puertas de esta comisión van a estar abiertas para los funcionarios, ¿ok? Ya, y ahora vamos entonces a leer el objeto que tiene esta sesión, que es recibir al director nacional de Senadis, el señor Daniel Concha, con el propósito que se refiere a los resultados de el Estudio Nacional de Discapacidad desarrollado sobre la base de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia en DIDE realizada en el 2022. Luego tenemos el proyecto refundido, no lo vamos a poder ver, pues secretario, porque no hay nadie. Así es, presentaríamos un solo... Sí, presentaríamos solamente porque los otros invitados se excusaron. No quiero dejar de decir algo, y creo que comparten todos los integrantes de esta comisión, que quiero, presidente, que insistamos en invitar a los invitados que se desistieron de poder venir o que se excusaron. ¿Por qué? Porque acá hay una diputada que presentó un proyecto y no podemos faltar, digamos, a la inquietud, a la necesidad de poder discutir el proyecto que presentó la diputada que hoy día no está presente, la diputada Zagardía. Sí, presidenta, una observación. En realidad, en la minuta ahí contiene objeciones de fondo al proyecto de ley. Conviene que las lean porque en realidad de la lectura de la minuta que envía el ministro de Justicia se depende de la necesidad de que no es necesario legislar. Perfecto. Vamos a revisarlo entonces. Da una serie de argumentos lo vamos a hablar de bastante con peso. Ya, perfecto. Le vamos a hablar entonces con la diputada, pero no quería pasar, digamos, sobre ella, que me había solicitado que tratáramos de apresurar, digamos, la discusión. Así que vamos a hablar con la diputada Zagardía. Comenzamos entonces, le damos la palabra al director nacional de Senadi, el señor Daniel Concha, que está acá presente. Tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, diputada Pérez, también saludar a todas las diputadas y diputados. Nosotros tenemos una presentación, no sé si es posible ponerla en pantalla. Tratamos de reducir la presentación. Hay una presentación de 100 y tantas páginas, pero ahora la reducimos a 60, pero vamos a ver lo importante. Me acompaña también Gloria Cerón, que es la jefa del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Discapacidad. Y lo primero, para comenzar, este tercer estudio se enmarca dentro del Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia. Y eso es quizás novedoso porque, a diferencia de los otros dos estudios anteriores, agregamos también el estudio de dependencia que lo hacía antiguamente Senama, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y en ese sentido, yo creo que le agrega sobre todo información valiosa para el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo. Vamos a partir, el tercer estudio nacional de discapacidad, yo creo que sí, no hay problema. Que le vamos a pedir informática que nos asistencia porque estamos sin señal para que vengan a la brevedad posible aquí. Ya. Ellos están escuchando, así que van a venir de inmediato. Porque la verdad que no se ve muy bien cuando lo ponen, así que avancemos en honor al tiempo. Me parece, y yo creo que lo más práctico es como entender qué es lo que mide el estudio, ¿ya? Porque para no pedirle peras al olmo, eso es lo principal. Yo voy a partir diciendo que este es un estudio por muestra, ¿ya? Por lo tanto no es un censo, ni tampoco es un catastro, es decir, es el segundo estudio con la mayor muestra. Primero está la CASEN, que tiene la mayor muestra nacional, que es un estudio panel que viene desde el año 87, pero después este estudio recoge y es la segunda mayor muestra que hay, por lo tanto tiene una representación nacional y regional importante. Llego hasta regional, porque no puedo desagregar esos datos
a nivel comunal, porque ahí sí la estadística se va a cualquier lado, es decir, la interacción, y ahí Gloria me va a apoyar, no podemos tener datos comunales por temas estadísticos. Entonces, este tercer Estudio Nacional de Discapacidad continúa con la serie ENDIS, el Estudio Nacional de Discapacidad 1 y 2 anteriores, y presenta una visión actualizada del país. Mediante esta información se estima la cantidad de personas, y aquí voy a poner se estima. Esto yo he estado dando los resultados en todas las regiones, con los COSOC, con organizaciones sociales, y yo lo explico de manera bien sencilla. Cuando nosotros compramos 3 kilos de papa, los kilos es el porcentaje, ¿ya? Cuando abrimos el saco de papa y contamos las papas que vienen, es un censo. Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo es porcentaje, y de ese porcentaje se hace un proceso estadístico para estimar cuánto es la población estimada de discapacidad a nivel nacional y a nivel regional. Entonces es importante aclarar eso. Buena noticia, el próximo año se viene el censo por primera vez con preguntas de discapacidad, que es la batería de preguntas o el conjunto de preguntas del grupo de Washington, ¿ya?, que es donde se mide discapacidad en otros países, y vamos a tener una fotografía real de un censo en materia de discapacidad. Y eso es bastante importante porque hace tiempo que se venía desde las organizaciones sociales pidiendo discapacidad en el censo, entonces vamos a tener ya 2 estudios que son complementarios, este y el próximo año el censo con discapacidad. Sí, va a estar incluido, entonces va a ser bien importante. Otro dato importante, los datos que voy a entregar, ahí ya está, son datos de población mayores de 18 años. Ahí más o menos está lo que yo había explicado, se unifica en un mismo instrumento, ¿ya?, que es ENDIS y dependencia. Lo otro se considera las más recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el modelo que se aplica es el Disability Model, que es el modelo que aplica la Organización Mundial de la Salud para medir discapacidad. Lo han escuchado porque generalmente cuando se dice la estadística mundial del 15% de personas con discapacidad, se saca a la luz de este modelo de la Organización Mundial de Discapacidad. Después mide la dependencia funcional. Esto es bien importante, no toda persona con discapacidad severa es dependiente, y ya lo vamos a explicar bien, ¿ya? Entonces, hay personas con discapacidad severa que pueden ser autónomos en distintos roles, en su trabajo, en otros lugares, pero hay un porcentaje que es menor que es dependiente, importante para tema cuidado. Profundiza en la temática de los cuidados al interior del hogar, también para el Sistema Nacional de Cuidados, y participación directa de niños y niñas y adolescentes. Este dato nosotros lo podemos compartir con ustedes, pero no lo voy a presentar porque es un módulo aparte, y ahí sí que sería una presentación mucho más larga, pero tenemos el dato para que ustedes puedan tenerlo, tanto ustedes como sus asesoras y asesores. Y considera el protocolo inclusivo, es decir, es una entrevista que, por ejemplo, si había una persona con discapacidad auditiva y necesitaba intérprete de lengua de señas, incluía que un intérprete de lengua de señas pudiera estar en esa entrevista. Como es un estudio especializado, el levantar cada entrevista tomó como 1 hora y media, ¿no es cierto, Gloria? Entonces es bastante más largo que cuando uno levanta un censo, que generalmente es un poco más breve. Dato importante, se encuesta a personas con discapacidad y sin discapacidad, no solamente personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque esto nos permite identificar brechas y ver cuánto es el porcentaje, y hacer comparaciones de cuántas personas con discapacidad están participando del mundo laboral y cuántas personas sin discapacidad lo están, y poder comparar y ver brechas para política pública, muy importante. Ahí las principales características, nosotros vamos a hablar de la población de 18 años y más, pero hay un módulo especial de población de 2 años a 17 años. El tamaño muestral son 35.536 personas de 2 años y más, y eso es importante porque es un tamaño bastante relevante, cosa que ustedes lo comparen con las encuestas que se hacen, por ejemplo, para percepción de candidatos presidenciales, que son muestras mucho más chiquititas, ¿ya? Cuestionario, ahí es un cuestionario largo, hogar, cuestionario adulto, cuestionario del cuidador y cuestionarios de niños y niñas y adolescentes. Importante, esta encuesta no entrevistó las residencias ni personas en situación de calle. Para eso hay un estudio, un catastro especializado que lo lleva el Departamento de Estudios del Senadis, porque como se basa en metodología también CASEN, es encuesta a hogares, ¿ya?
Entonces es importante que se sepa eso para que no pidan algo que la encuesta no puede dar. Otra cosa, si podemos seguir adelante, por favor, yo creo más adelante para poder ir avanzando. Se basa en el modelo biopsicosocial de enfoque de derechos humanos. Esto es algo bien antiguo. Si ustedes se fijan, la CIF, nos gustan las siglas, pero la Clasificación Internacional de la Funcionalidad del año 2001, de la Organización Mundial de la Salud, es un paso adelante de avanzar no solamente de ver a la persona con discapacidad desde el diagnóstico médico, sino que verlo en la interacción con el entorno. Ese cuadro que está ahí más o menos explica que lo que se mide no es solamente su condición de salud, sino también, por ejemplo, las funciones y estructuras corporales que le van a permitir poder tener una funcionalidad distinta según sea el tipo de discapacidad, pero también la participación en la sociedad. Y aquí, esto es bien importante, ya voy a hablar y especificar bien el tema del desempeño y factores personales. Tiene dos indicadores muy importantes, que es capacidad, que es la condición de salud, y desempeño, que es la interacción con el entorno. Me explico con el mejor ejemplo, que es Stephen Hawking. Él es una persona en silla de ruedas que requiere una ayuda técnica, una silla de rueda eléctrica, requiere también un computador que le permita hablar, pero también requería alguien que le ayudara a poder levantarse y ponerse en la silla de rueda eléctrica. Una vez teniendo eso, él era totalmente autónomo en su desempeño como físico y astrónomo, no necesitaba ayuda de nadie más. Entonces, a nivel de trabajo, él era totalmente y se desenvolvía autónomamente. ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque para medir el desempeño se necesita saber cuántas ayudas técnicas necesita, cuántas adecuaciones necesita y cómo percibe el entorno. La encuesta también tiene preguntas al final sobre cuál es la percepción de las personas con discapacidad y cuáles son los obstáculos que ellos ven en el entorno. Por supuesto, también tiene un módulo donde se fija la capacidad que tienes con la condición de salud. Un ejemplo más cercano, por ejemplo, hoy día asumió en la región de la Araucanía un director regional de Senadis con discapacidad física. Nosotros vamos a tener que hacer los ajustes necesarios para que él autónomamente se desenvuelva y haga su desempeño como director regional de Senadis, ¿ya? Y lo coloco porque por alta dirección pública ya tenemos 2 personas que han pasado los procesos y llegado a nómina final, y es una buena noticia en la inclusión de personas con discapacidad, ¿ya? Sigo adelante. Aquí hay ciertas gráficas que pueden ayudar a hablar del tema de condición y desempeño. Si ustedes se fijan, se habla de sin dificultad cuando no hay obstáculo, es decir, estamos en un mismo plano, por decirlo así. Lamentablemente aquí solamente está como la parte de discapacidad física, pero esto también piensen en personas sordas, personas ciegas, ¿ya? Y la dificultad severa es cuando, por ejemplo, están más abajo y hay ciertos obstáculos que son esos peldaños. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la sociedad logra generar, ahí se grafica con una rampa, cierta adecuación, esos problemas severos de desempeño se reducen, ¿ya? Entonces, importante tener en la mente, vuelvo a repetir antes de entrar a los datos, capacidad y desempeño. Sigo adelante. Esto es más que nada sobre los mismos dibujos. Si ustedes se fijan, básicamente la discapacidad severa son personas que tienen más dificultad, y las personas con discapacidad más moderada, leve, tienen pocos problemas de desempeño. Pero aquí es importante la figura de adecuaciones, ayudas técnicas y asistentes personales. Sigamos adelante, por favor. La ENDIS 3 propone valorar en conjunto la discapacidad y la dependencia, ¿ya? Y la situación de dependencia se dan en 2 elementos importantes: la actividad y la interacción con el entorno, ¿ya? La persona con dependencia, y aquí esto hay que tenerlo bien en la mente, es la que requiere el apoyo de un tercero para realizar ciertas tareas y actividades, ¿ya? Y en ese sentido, ustedes van a ver que no toda persona con discapacidad severa es una persona dependiente. Sigamos adelante. Esto más o menos, ahora vamos a entrar a los resultados. Voy a primero presentar los resultados generales de discapacidad, después dependencia, después resultados de inclusión laboral, resultados en educación, en salud, y terminar con los resultados de ambiente y entornos, que son una parte de percepción donde le preguntamos a las personas qué ellos ven como obstáculos. Sigamos adelante. Sí. Perdón, una sola consulta. Dijo de que no todas las personas con discapacidad severa eran dependientes. Ah, ya.
no toda persona con discapacidad severa era dependiente. Por eso puse el ejemplo del gran físico y astrónomo. Sí. Teniendo discapacidad severa, él es autónomo, pero, por ejemplo, ojo, esto no solo hay que reducirlo a personas con discapacidad física extrema. Por ejemplo, ahora, personas del espectro autista en un nivel 3 que requieren un asistente personal las 24 horas del día, también están en una situación de dependencia, pero de una manera totalmente distinta. Hay personas del espectro autista que son más autónomos, ¿ya? Entonces también es importante como para tenerlo en mente. Sí, pero, perdón, pero muy breve, solamente como duda. Me imagino que hay casos excepcionales como el que usted menciona, pero en la gran mayoría las personas con dependencia severa generalmente son dependientes. ¿Me entiende? Porque para dejar el punto, para hacer el punto. Sí, no, a ver. En su gran mayoría. En su gran mayoría. Sí. Pero ahí, por eso es importante el desempeño. Y ahí está la política pública. ¿De qué manera nosotros llegamos con la ayuda técnica adecuada, con el asistente personal para que sean más autónomos? ¿Ya? ¿Qué quería hacer el...? Sí, eso. Ya, seguimos, ahora sí entramos a los resultados. Básicamente ahí está el cuadro, arroja nacional un 17,6% de personas en Chile está en situación de discapacidad o son personas con discapacidad. De ese 17,6%, 6,2% es discapacidad leve moderada y personas con discapacidad severa, 11,4%. La estimación poblacional de ese porcentaje nos lleva a 2.703.893 personas. Quiero decir que este dato no es ni bueno ni malo, porque me ha tocado que a veces lo colocan, qué dramático. No, es simplemente son población con discapacidad, ¿ya? Y nos dice que es una población importante en Chile, lo primero. Lo segundo, el número en cuanto a estimación poblacional no varía en cuanto a la ENDIS 3, varía muy poquitito, pero lo que puede explicar que baja el porcentaje, porque la ENDIS 2 hablaba de 20%, es el aumento de población en Chile y por supuesto el aumento de una población que no está regularizada, que no sabemos quiénes son. Entonces, por lo tanto, a mayor aumento, evidentemente el porcentaje se hace más pequeño, pero la estimación poblacional en números es bastante similar al segundo Estudio Nacional de Discapacidad. Seguimos adelante. Ahí está el 17,6 en un gráfico de torta, donde se explica que el 6,2% tiene discapacidad leve a moderada y un 11,4% discapacidad severa. Seguimos adelante, por favor. El porcentaje de población adulta según discapacidad por sexo. Esto es importante. La mujer tiene el 21,9% a diferencia de los hombres en situación de discapacidad, que es solo un 13,1%. Estadísticamente decimos que es una diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Por lo tanto, aquí tiene que ver con temas de abrir el radar para políticas que tengan que ver enfoque de género, ¿ya? Y la importancia de apoyar sobre todo el tema de programa Mujeres con Discapacidad. Por favor. Ahí está lo mismo, pero más desagregado aún, ya en cuanto al tema de porcentajes, pero yo seguiría adelante para poder... Este es importante, que esto es por quintil de ingreso. Aquí ustedes son expertos. Si ustedes se fijan, el primero y el segundo quintil tienen los mayores porcentajes de personas con discapacidad. No así el quinto quintil, que tiene los mejores ingresos promedios a nivel nacional, que es solo un 13,5%. Una de las variables, en estadística no solo una variable explica, sino que muchas variables lo explican, pero una de las variables puede ser que las personas con mayor ingreso tengan mayor poder adquisitivo para tener asistente personal, ayudas técnicas y generar adecuaciones, por lo tanto su desempeño se hace mucho más autónomo. En cambio, en las personas que tienen menores ingresos es mucho más difícil acceder a la ayuda técnica adecuada, etcétera, y provoque este gran porcentaje. Esta es una de las variables para explicarlo. Seguimos adelante. Sí, diputada Marzani. Sí, presidenta, disculpa, que también tiene que ver con un tema, el tema de tener recursos también te permite tener un buen acceso a la salud, por lo tanto retardas o abordas de mejor manera, con mejor calidad de tratamiento, de medicamentos también, y eso me imagino que va a variar también en la calidad
en ese porcentaje, perdón. Gracias, Presidenta. Sí, y ahí está otra variable importante. De hecho, cuando lleguemos a la parte de percepción, las personas perciben el acceso a la salud como un obstáculo, ¿ya? Que está relacionado con lo que acaba de decir diputada Marzán. ¿Sí? Seguimos adelante, el porcentaje de población adulta según situación de discapacidad graduada por quintil, esto es ingreso autónomo, es decir, le quitamos todo lo que es subvenciones, bonos, ayudas, ¿ya? Y ahí básicamente, si ustedes se fijan, de discapacidad leve moderada, un 6,6%, pero la discapacidad severa, aquí en este gráfico hay que fijarse en la discapacidad severa, mayor porcentaje en los quintiles 1 y 2, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que focalizar, yo creo, ciertas ayudas, por eso es importante este estudio. Sigamos adelante, por favor. Esto tiene que ver población adulta según situación de discapacidad por tramos de edad, etario. A mayor edad, mayor probabilidad de estar en situación de discapacidad, pero hay que entender que no toda persona mayor es una persona con discapacidad, eso es importante. Tenemos un 32,6% de 60 años y más que son personas con discapacidad. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros tenemos que estar trabajando en conjunto, no solamente Senadi, sino también Senama, para ver cuáles son las medidas y lo que nosotros podemos hacer. Para nosotros y para todas y todos, nosotros vamos a estar yendo a una situación de discapacidad, yo siempre lo digo en entrevistas, cualquier cosa que nosotros invertimos en discapacidad es para nosotros a futuro, porque todos vamos a implementar alguna medida que vamos a necesitar una ayuda técnica, alguna adecuación para poder desenvolvernos autónomamente. Seguimos adelante. Sí, diputada Delgado, tiene la palabra. Sí, solo una duda. ¿Hay un porcentaje sobre los 18 años y menores de edad no lo tienen? Diputada, al comienzo de la presentación, no te preocupes. Básicamente hay un módulo de niños y niñas que lo vamos a compartir, pero se hace distinto, porque como es una encuesta en que hay que hacerlo con toda la precaución de proteger los derechos de los niños, pero tenemos esos datos y se lo podemos hacer llegar. Esto es solo mayores de 18 años. Sí. Ya. Seguimos adelante. Sí. Porcentaje de población adulta según situación de discapacidad graduada por tramos de edad, ya yo creo que lo vimos, sigamos un poquitito más, porque ya ahora entramos a las regiones, ¿ya? Ahí está el porcentaje, no sé si alcanzan a ver tan claramente, pero región por región nosotros hemos ido presentando cada una de estas cifras, ¿ya? De hecho ya recorrimos todas las regiones y si ustedes se fijan, dato importante, o sea, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía están por sobre el promedio nacional. Y también nosotros unimos, por algo presenté la cifra de ingresos por quintil y discapacidad, son las regiones que tienen mayor índice de pobreza, ¿ya? Entonces ahí hay un dato que no es menor, también hay un tema de edad, hay regiones que presentan menos, pero en esas regiones donde se presenta menos porcentaje de discapacidad hay una gran cantidad de población activa. Y yo no sé si, Gloria, tú quisieras decir algo más en este punto. Sí. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, tenemos en la gráfica, las primeras columnas son las personas sin discapacidad. Es importante identificar que este es un estudio que mide brechas. Y en la tercera columna están las personas con discapacidad. Y están las prevalencias regionales, porque la encuesta es una encuesta nacional con representación regional y a nivel nacional urbano y rural. Por lo tanto, lo que está señalando aquí el director es la diferencia. Si usted ve la tercera columna, las personas con discapacidad, hay regiones que tienen prevalencias más altas que el nacional, que es el 17%, estaría Ñuble, Maule, zonas que son las zonas centrales y que la hipótesis que tenemos a la base con otros datos es que esto está vinculado con la pobreza de esos territorios y también con las características sociodemográficas relacionadas con la edad. Y contrapunto, estuvimos estudiando qué pasaba, por ejemplo, al revés, en las zonas que tienen tasas más bajas, prevalencias más bajas como Antofagasta o Magallanes, que tienen mejores niveles de ingreso como territorio, pero también tienen población económicamente activa, más hombres. Nosotros estuvimos revisando por qué se daba esto y en otros estudios anteriores tienen los mismos comportamientos.
Eso es lo que queríamos visualizar. ¿Sí? El 17, la tercera columna, 17,6 es el total nacional y después hacia arriba están los porcentajes por región. Exacto. Y al lado están los N, porque obviamente un porcentaje, los N por los territorios son bien distintos. Cuando uno va a mirar después a qué cantidad de población significa eso, por ejemplo, Aysén son 15.000 personas y son el 19% de 15.000 personas, porque estamos hablando de que los datos se calculan a escala regional. ¿Se entiende, cierto? ¿Me expliqué? ¿Diputada? Sí. Sí. Morales, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. El último dato que pusieron, por ejemplo, en la región de O'Higgins, que son 800.189. ¿Qué es ese total? Ese es el total de la población regional, adulta. Sí, 18 años en adelante. Entre 18 años y... sí, y 115.507 sería entonces... Personas con discapacidad de la región, exacto, esa es la lectura correcta. Muchas gracias. Una consulta antes de continuar. A las regiones que son claramente más afectadas, se les asignan más recursos en ayudas técnicas. ¿Lo tiene planteado así? De hecho, así. Ya, ahora sí, por su intermedio, Presidenta. Sí, de hecho, esto para nosotros es una herramienta importantísima para planear lo que se llama el PROPIR, para ver cómo nosotros vamos a asignarnos los recursos. Ahora, el Servicio Nacional de Discapacidad, yo siempre lo digo, tenemos recursos bastante limitados. Entonces, con eso nosotros priorizamos dónde está la mayor demanda, pero junto con estos datos, también nosotros vemos la demanda que tenemos, porque nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad, la ley nos dice que tiene que ser vía postulación, a diferencia del Servicio de Salud, que también entrega ayudas técnicas, pero lo hace por diagnóstico médico. Entonces, a la luz de eso, tenemos estos datos, tenemos la demanda de gente y nosotros calculamos cuánto es lo que podemos dividir del dinero que la ley de presupuesto nos otorga, ¿ya? Que son aproximadamente, generalmente, entre 4.000, 4.500 millones para ayudas técnicas, pero van en dos programas, seguridad de oportunidades y programa regular. Ahora, volviendo a esto, porque bueno, nosotros ponemos las cifras de la población total de las regiones para que también tengan la dimensión de cuántas personas son en comparación con el total poblacional de la región. Esto nos ha ayudado en las presentaciones regionales porque se dan cuenta de cuánto es lo que pesan las personas con discapacidad en cada región. Y hay que decirlo, la cantidad de organizaciones que hay en cada región es muy grande y ahora más en aumento con las organizaciones de personas del espectro autista. Quisiera seguir adelante para poder... Ahí ya está más detallado ya el porcentaje de la población adulta según grado, ¿ya? Y ahí es más o menos lo mismo, pero un poquitito ya más desagregado. Yo creo que es una tabla que también la podemos dejar y la podemos ir comentando, pero es lo mismo, pero con una mayor desagregación. Resultados generales de dependencia. Ahora entramos a dependencia. Recordar, la definición de dependencia es cuando una persona con discapacidad severa requiere la atención, cuidado y asistencia de un tercero, ¿ya? Si ustedes se fijan, si nosotros comparamos con las cifras que era un 17,6% y de ese 17,6% un 11,6% era discapacidad severa, aquí las personas dependientes es solo el 9,8%. ¿Ya? Y básicamente dividimos personas en situación de dependencia leve, un 3,4%, por ejemplo, son personas que necesitan solo asistencia para levantarse, para poder ayudarlo a comer, pero lo otro lo pueden hacer autónomamente. Personas en situación de dependencia moderada, ¿ya? Que requieren a lo mejor un poquitito más allá de cierta supervisión, y de situación de dependencia severa, aquí estamos hablando de personas que necesitan cuidados y asistencia 24/7, ¿ya? Sigamos adelante. De ese 9,8% ahora vamos a hacer una desegregación. Personas con discapacidad en situación de dependencia leve, tenemos un 19,6%, personas con dependencia moderada un 20,3% y personas con dependencia severa un 15,5%. Al respecto, se está preparando un estudio respecto a estos resultados en temas de cuidados, porque son datos importantes, sobre todo para lo que se está pensando en el Sistema Nacional de Cuidados, ¿ya?
ahí está desagregado por región los porcentajes de dependencia, ¿ya? Hay regiones que se repiten, igual con discapacidad. Ñuble está sobre el promedio, Biobío un poquitito sobre el promedio, Araucanía y Los Ríos por sobre el promedio. Eso es bastante coherente también con las personas con discapacidad severa, que son las que más son dependientes, no siendo todas dependientes. Sigamos adelante. Ahí están las estimaciones poblacionales, ¿ya? Y ahí, para que diputadas puedan verlo, en cuanto a su región, de personas con dependencia, ¿ya? En total es 1.483.000, y lo único que yo puedo decir de esta cifra es que, por lo que se ve, se necesita de un sistema nacional de cuidados, ¿ya? Porque tenemos un porcentaje no menor de personas que requieren cuidados casi todo el tiempo, ¿ya? Sigamos adelante. Resultados de inclusión laboral. Esto es importante porque aquí es donde se aplica, como bien dijo Gloria Cerón, las brechas. Comparamos a personas sin discapacidad ocupadas, que están en un 62,1%, a diferencia de personas con discapacidad que están solo en el 40%. Hay una diferencia estadísticamente significativa, pero a pesar de que se ha aumentado, todavía está el desafío de incluir más personas con discapacidad. Pero el otro dato que hay que ver, si ustedes lo ven mirando de frente a su mano derecha, es el porcentaje de inactivos. Personas sin discapacidad, 32%. Y personas con discapacidad, 56,1%. Inactivos son personas que ya no están buscando trabajo, eso es lo primero. O están con pensiones, o no quieren buscar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el dato no es menor, porque aquí voy a hablar un poquito del cambio cultural que ha significado la Ley de Inclusión Laboral. Por mucho tiempo hay un grupo de personas con discapacidad que sienten que por solo tener discapacidad lo que ellos necesitan es un subsidio, pero no trabajar. Pero poco a poco ha ido revirtiéndose eso, pero todavía estamos como en una bisagra en que todavía muchas personas con discapacidad se declaran inactivos, ¿ya? Eso yo creo que son como los datos relevantes. Sigamos adelante. Sí, diputado Undurraga. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al director, felicitarlo por su trabajo. Cuando usted señala 40 y 62, estamos hablando que del universo de 2.703.000, solo el 40% hoy día trabaja. O sea, estamos hablando de casi 900.000 personas. Sí. Okay. Diputado. Perdón. Sí, ahora hay que incluir a eso, porque los datos que arroja el tema de inclusión laboral es solo en el mercado formal. Y aquí preguntamos tanto formal e informal. Es decir, personas que tienen su emprendimiento, su microemprendimiento. ¿Me permite hacerle una segunda pregunta? Disculpe que profundice sobre este tema que es relevante para el mundo de la discapacidad. Nosotros mañana vamos a votar una ampliación del 1 al 2% de los cupos en las empresas. Con lo cual, sí, mañana. Sí. Que se vio en la Comisión de Discapacidad, no pasó por acá. ¿Cuál es la opinión de ustedes como organismo técnico? Perdone que lo saque del tema, pero... yo creo que... No, yo creo que ahí está mi opinión, pero también está la opinión de la Comisión de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, que ellos revisaron, y lo revisamos en conjunto, lo que vino del Senado, que era la modificación de la Ley de Inclusión, que se vota mañana en el Pleno. Y la opinión es que yo creo que estamos todavía en cambio cultural. Y lo que quedó en la ley, lo que se va a votar, es que ojalá se pase el 2% cuando se cumpla el 80% del 1%. No sé si me expliqué bien. Es decir, una vez que la ley actual del 1%, lleguemos al 80% de personas incluidas laboralmente, tanto sector público-privado, evidentemente ahí hay que pasar al 2% y eso queda, ¿ya? Y fue algo de las cosas que
que más costó, y yo creo que fue una buena discusión, una discusión honesta, sincera, yo creo que por todas partes buscando lo mejor, y eso, la opinión del Ejecutivo y la opinión del Servicio Nacional de Discapacidad, yo creo que responsablemente hay que dar ese paso. Hay harta modificación, no sé si ahora, después lo podemos conversar, diputado, pero yo creo que hay que avanzar hacia ese 2%, pero teniendo en cuenta de seguir incluyendo y cumplir ese 1% que ya está. Ok, gracias. Muy bien, director. Vamos a continuar entonces ahora con Perfecto. la distribución de la... Miren, ahí sí. Más cosas están me dice Gloria acá que muy bien, ahí están las razones de la discapacidad inactiva. Si ustedes se fijan, ahí está por detalle y tiene que ver con diagnósticos médicos. Por ejemplo, tiene una enfermedad o condición de salud que lo inhabilita. 37% de los encuestados dijeron eso. Es jubilado, montepillado, pensionado. 35,1%. Eso es como los dos más fuertes para la razón por la cual está inactivo. Y después, quehaceres del hogar. ¿Ya? Ahí deben haber muchas cuidadoras, por ejemplo, ¿ya? Ayuda en cuidado de alguien del hogar, ahí ya explícitamente 6,4, pero yo creo que en esos dos está. Después estudiantes, ¿ya? Personas ya adultas que siguen estudiando, muy bien, y otra razón. Y después ya se desagrega ya en otras cosas más importantes, pero importante tenerlo, ahí están las razones de la inactividad en personas con discapacidad. Seguimos adelante. Resultado de inclusión en educación. Esto es bien importante porque esto no es estadístico, estos son promedios de años de escolaridad. Por lo tanto, podría decir, pero no es tanta la diferencia, pero yo creo que es mucha. El promedio de educación nacional de personas con discapacidad son 10 años, es decir, hasta segundo medio. En cambio, las personas sin discapacidad, 12,2 años. ¿Ya? Igual yo creo que es poco porque solo hasta cuarto medio. Veníamos conversando con Gloria, esto se explica también porque hay mucha población adulta que tiene promedios de años de escolaridad, estamos hablando de personas mayores, que son hasta básica o media incompleta. Por lo tanto, eso hace que también se baje un poco, tanto para personas sin discapacidad, con discapacidad, los años de escolaridad. Este dato yo creo que es aún más fuerte en personas con discapacidad severa, donde los promedios de años de escolaridad son 9,2 años, gracias. Y entonces ahí tenemos harto que trabajar en temas de educación, acceso a la educación y por supuesto diseño universal de aprendizaje, para poder teniendo cada vez más tanto técnicos, profesionales o personas que egresen de cuarto medio, personas con discapacidad y sobre todo la homologación de la educación especial para que también sea personas que puedan incluirse en el mundo laboral o en otras faenas. Ahora, la población adulta, aquí ya es el detalle, no sé si entrar en detalle acá, pero está básica incompleta, básica completa, media incompleta. Me voy a detener en media completa, que las personas sin discapacidad un 32,4%, en cambio las personas con discapacidad solo un 24,4%. ¿Ya? Y superior completa ha aumentado, ¿ya? Las personas con discapacidad solo un 15,7%, y yo espero que eso vaya aumentando de manera de tener más profesionales dentro de ese ámbito. Diputado Ondurraga. Gracias, director. Por su intermedio, presidenta. Cuando habla de superior completa, ¿está hablando de la suma de las técnicas con las universitarias o se considera las técnicas como universitarias incompletas? Superior completa entran los profesionales técnicos, los técnicos que terminen la carrera. Sí, que ahí es donde está la gran masa, digamos. Superior completa, entonces sí, toman los técnicos. ¿Sí? Esto da un seminario, no da sí, pero aprovechando que está el director acá y que la acompaña Gloria, ese 15,7% de superior completa o la incompleta o la media incompleta, ¿cómo se descompone por discapacidades? ¿Es más recurrente una persona como mi caso con una discapacidad física que logre la educación o también tenemos gente incluida en el mundo educacional
que tenga otro tipo de discapacidades, como por ejemplo sordera, ceguera o problemas, digamos, del aspecto autista, etcétera, etcétera. Sí. Gloria. Sí, efectivamente ahí la mayor tasa de participación es de la discapacidad física, ha avanzado harto la sensorial. Acaba usted de mencionar muy bien la población del espectro autista. Hoy día hay una alta tasa que está en la educación superior, porque las universidades en general han generado diseños universales y han incorporado en sus mallas y en sus protocolos en las mismas universidades, casas de estudio que tienen buenos productos y que han logrado que los estudiantes puedan tener ajuste para que sean incorporados, de todo, tanto físico como sensorial. Vamos a pasar después a las dificultades, pero efectivamente física es la que más se está incluyendo hoy día. Ya, perfecto. Vamos a continuar porque en honor al tiempo, si de lo contrario no vamos. Me dice cuánto es lo que queda y yo voy a tratar de llegar para poder avanzar. Sí, que tenemos algunas preguntas también que quieren hacer los diputados. Perfecto. Entonces, para que... Sí, entonces pasemos al módulo siguiente. Solo resaltar dos cosas, porque cuando el diputado Undurraga estuvo ahí en la ONU en Nueva York, yo también mencioné que hay casos bien importantes. Por ejemplo, tenemos un primer juez ciego después de adecuaciones que se hizo a la Academia Judicial. Y eso tomó años. Y tenemos un diputados y senadoras con discapacidad que representan... y por último, Servicio Nacional de Discapacidad por alta dirección pública. Ya tenemos una abogada sorda y una persona con discapacidad física que lograron sortear el proceso y llegar a las nóminas finales y ser elegido. Entonces, eso yo creo que es un cambio cultural que es lento, pero ya está sucediendo. Eso quería, para ponerle nombre a este porcentaje. Ya, la distribución de la población adulta según presencia de alguna condición permanente y larga duración. Esta es una pregunta que siempre se hace. Miren, las personas sin discapacidad que tienen presencia de alguna condición permanente, que no la tienen, un 91,7% y solo un 8,3%. ¿Ya? Estamos hablando, puede ser una condición de salud permanente. En cambio, las personas con discapacidad, un 51,1% tiene una condición de salud permanente y un 48,9% no tiene una condición de salud que sea permanente, sino más bien transitoria. Seguimos adelante. Ahí vienen los tipos, ¿ya? Y esto tiene que ver ya no tanto la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionalidad, sino que esto es la CIE 10. Chile está ahí, que es la CIE 10, es la Clasificación Internacional de Enfermedades 10, ¿ya? Ahí está el tema de la discapacidad. Solo una cosa, porque yo sé que aquí hay personas que usan bien la terminología de discapacidad, está definido mudez o dificultad del habla en la CIE 10. Ahora en la convención nosotros no hablamos de personas mudas, sino de personas sordas, ¿ya? Pero somos fieles al tema de la CIE 10, por eso lo desagregamos así. Si ustedes se fijan, el 38% es la discapacidad más grande a nivel de permanente, discapacidad física, movilidad. Después viene con un 10% la persona con discapacidad visual, persona ciega, ¿ya? Y después viene con un 7% la dificultad mental o personas con discapacidad intelectual, ¿ya? Y después un 6% salud mental, dificultad psiquiátrica. Luego sordera, personas sordas y después mudez. Esto es bien importante porque no sé si se puede hacer tan la diferencia de personas sordas y mudez, pero está así establecido, ¿ya? Pero es bueno tener más o menos en mente de cómo se descompone este 51% según condición de salud, ¿ya? Y vuelvo a repetir, esto según la Clasificación Internacional de Enfermedades 10. Gloria, no sé si quieres agregar algo más. No, solo señalar que esta pregunta las personas la contestan y es una autopercepción de su salud en el fondo. ¿Ya? No es que encontrar un diagnóstico médico, sino que esta encuesta es la percepción de, en este caso, los chilenos y chilenas, cómo ellos viven. Entonces ellos se clasifican en estas alternativas. Perfecto. Gracias, Gloria. Sí, es solo reporte, no es por diagnóstico, ¿ya? La distribución... Sí, claro. Pero puede volver, lo que pasa es que me llama la atención que si son las personas las que responden, existan un 4% de mudez o dificultad en el habla con la dificultad psiquiátrica.
porque hoy día tenemos un problema de salud mental tan grande que yo, por lo menos, no sé si cuando estamos en terreno todo el mundo siente que hoy día están con problemas, digamos, mental, de salud mental. Entonces, ¿eso no lo respondía a las personas? Esa me queda como la duda. Yo creo que una buena pregunta, pero también ahí a lo mejor lo que vimos en terreno, no, sobre todo cuando es temas de enfermedad mental, yo no creo que toda persona quiera autorreportarse que tiene una enfermedad mental. Entonces yo creo que ahí son las limitaciones de una encuesta, claro, porque no podemos tampoco exigir por los derechos del paciente que nos diga cuál es su diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que el autorreporte tiene sus limitaciones, ¿ya? Y puede explicar en parte esto. Sí, claro, porque cuando uno tiene un contacto más cercano con las personas, generalmente te dicen mucho. A mí me llama la atención porque cuando estás en terreno te dicen, estoy mal, siento que tengo depresión. Entonces como que lo dicen mucho y me llama la atención el porcentaje, solo eso. Pero tiene razón, que seguramente al responder una encuesta es distinto. ¿Puedo complementar eso? Sí, claro. Sí, me gustaría complementar porque, claro, en honor al tiempo nosotros hicimos un resumen. Les vamos a hacer llegar el estudio cuando se publique, 2 meses más. Estimamos que vamos a tener la publicación. Efectivamente, cuando las personas se declaran y se tienen que situar en esto, las personas con dificultad mental, intelectual y dificultad psiquiátrica no se identifican, pero el instrumento pregunta en otros módulos a partir de cuánto ha tenido problemas para concentrarse, de otra manera se indaga y se construyen los indicadores, y ahí efectivamente el comportamiento cambia, siendo el psicosocial, el ámbito intelectual y psiquiátrico el más alto del país, que se da respuesta, pero no la trajimos porque efectivamente priorizamos algunas, era como cuál lámina podíamos compartir, pero ahí se va a dar lo que usted muy bien está identificando. Esa es la población más alta del país que tiene que ver con psiquiátrico e intelectual, depresión, y ahí está la brecha. Sí. Bueno, continuando, distribución de población adulta según número de enfermedades o condición de salud declaradas. Yo creo que seguir adelante porque eso supone otro cuadro para... Y aquí sí, esto es importante, ya población adulta en situación que declara enfermedades. Vuelvo a repetir, declara enfermedades o condiciones de salud. Aquí, si ustedes se fijan, lo más alto declarado es la pérdida de visión, ¿ya? Y después viene la presión arterial alta, ¿ya? Y problema de trastorno del sueño y vigilia, dolor crónico, y miren, y aquí entra depresión o trastorno depresivo un 29%, que no es un porcentaje menor, ¿ya? Yo voy a quedarme ahí con los datos más relevantes. Otra cosa importante, por ejemplo, la diabetes, que está en el 22%, es causa de muchas amputaciones o de personas jóvenes que pierden la visión. Entonces, también es importante cómo se relaciona con temas de discapacidad. Adelante. Y resultados de ambiente-entorno, esto es lo último, y yo creo que es importante terminar con esto, tiene que ver, aquí nosotros preguntamos sobre percepción a las personas con discapacidad, cómo perciben, pero básicamente con el entorno, si perciben el entorno como un obstáculo o como algo que es amigable con ellas y con ellos. Y si ustedes se fijan, las personas en situación de discapacidad, un 75,3% dice que el entorno no es un obstáculo, ¿ya? En cambio, las personas con discapacidad dicen que sí, que el 72% dice que sí es un obstáculo, ¿ya? En cambio, solo un 27,4% de personas con discapacidad no lo ven como un obstáculo. Ahora vamos a ver cuáles son ese ambiente que preguntamos, y yo creo que llegaría hasta acá para poder abrir una pregunta. Esto salió en toda la región y tengo que decirlo, yo lo dije en la Comisión de Personas Mayores y Personas con Discapacidad. La percepción del transporte como un obstáculo para las personas con discapacidad es fuerte y es transversal en todas las regiones, quizás un poquito menos en la región metropolitana, pero si ustedes se fijan, un 50% la percibe como barrera. Ojo, esto es tanto transporte urbano como transporte interurbano, ¿ya? Y uno visitando las regiones ve que faltan buses que sean más accesibles, ¿ya? De que en general, por ejemplo, personas con silla de ruedas tienen que pagar, si toman un colectivo, doble boleto porque tienen que pagar la silla de ruedas, más ellos. Entonces, y ahí puedo dar una serie de ejemplos de por qué lo perciben como un obstáculo. En segundo lugar está el servicio de salud, servicios de salud también lo ven como un obstáculo, ¿ya? De no poder acceder, de que no los atienden, sobre todo acá personas sordas, ¿ya? Que sienten que a lo mejor no tienen las adecuaciones para que puedan ser entendidos, entendidas cuando tienen algún tema de salud, ¿ya? O también otras personas con discapacidad.
Y ojo, no solo el sector público, porque también ahí claramente está el sector público, porque hay un dato que no puse ahí, pero la gran mayoría de las personas con discapacidad, casi el 88%, son personas que se atienden por FONASA, ¿ya? Este es un dato que también es importante. Y comercios y tiendas también lo perciben, en tercer lugar, como un obstáculo, ¿ya? Sobre todo en temas de atención al cliente. Estamos trabajando con CERNAC frente a este tema, porque no sienten que hay un trato inclusivo. Y los espacios públicos también lo perciben como obstáculo. Yo quisiera quedar hasta acá. A lo mejor podría dejar esto que es físico, pero vamos a mandar en digital. Esto es una versión resumida que ya tiene 60 y tantas páginas, pero los datos están publicados en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Termino con esto importante, que aquí participaron 3 entes importantes para hacer este estudio, que es el Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, que son los que hacen la encuesta CASEN, CENAMA y el Departamento de Estudios de CENADIS, ¿ya? Y, por supuesto, aplicamos el modelo y nos validaron desde la Organización Mundial de Salud, ¿ya? Así que por eso un estudio que requirió harto tiempo, pero da estimaciones poblacionales bastante importantes para poder tomar decisiones en materia de política pública. Muchas gracias. Ok, gracias, director. Lo vamos a recibir su resumen, porque a veces hay algunas diputadas que no son tan tecnológicas y a mí me gusta en papel. Así que sí, yo todo lo saco en papel. Así que igual sirve. Tenemos varias preguntas. Acá la diputada Carla Morales va a iniciar una ronda de preguntas respecto a su presentación, director. Gracias, presidenta. Saludar al director, a la funcionaria, no retuve el nombre, Gloria. A Gloria. Director, le quiero mencionar algo que ocurrió en la región de O'Higgins, región a la cual yo represento. De acuerdo a lo que usted señalaba, hay 115.507 personas con discapacidad. En la región de O'Higgins, hace un tiempo atrás, se hizo un convenio de transferencia con la Fundación Amigos Saludables para la ejecución de una iniciativa Accesibilidad y Ayudas Técnicas para la Inclusión Social en la región, en el marco del presupuesto de la glosa 03 del Gobierno Regional de O'Higgins, de las inversiones que puede hacer el Gobierno Regional. Esta iniciativa, director, iba con el objetivo de entregar ayudas técnicas a personas con discapacidad, y que una de esas líneas de trabajo contemplaba la reparación de sillas de ruedas por parte de un centro penitenciario. ¿Por qué le hago mención a esto, director? La Contraloría tomó razón de este convenio que se había hecho con esta fundación por lo cual además tiene en su patrimonio 50.000 pesos, que no acredita, de acuerdo al informe lapidario que hizo la Contraloría de la República, no acredita ninguna justificación en torno a un trabajo anterior con la discapacidad y la inclusión. Por otra parte, menciona muchas cláusulas con respecto a las condiciones que se hizo o se iba a hacer, porque la Contraloría, cuando uso toma de razón de este convenio, evidentemente presentó todos los antecedentes que no había lugar para poder hacer este convenio directo. Pero ¿por qué le menciono esto, director? Porque al hacer la consulta con las autoridades regionales, ellos hacen mención que el CENADIS no tiene la capacidad técnica para llevar un convenio como este. Yo puedo entender, director, que no hay capacidad técnica en un servicio como CENADIS en la región de O'Higgins, que por cierto además hace muy poco tiempo que asumió la directora de CENADIS en O'Higgins, estando vacío ese cargo durante mucho tiempo por parte del gobierno, teniendo la responsabilidad administrativa de un funcionario que tiene experiencia ardua en el servicio, porque además ha pasado y ha trascendido los gobiernos. Pero mi pregunta es la siguiente: con unos datos lapidarios de la región, con 115.000 personas que hoy día están en situación de discapacidad, con porcentajes que ustedes indicaron, severa o moderada, ¿cómo la región o CENADIS no va a tener la posibilidad, porque de acuerdo a lo que dijo el gobernador regional, que no tenían la posibilidad de ejecutar un convenio como este? Entonces yo me pregunto, presidenta, si las estadísticas, si los informes, si estos resultados que han llevado a cabo durante tanto tiempo y que estamos trabajando, por cierto, por la inclusión,
se está trabajando en personas mayores para aumentar el porcentaje de la inserción laboral también de personas con discapacidad a un 2% y que no se ha cumplido ni siquiera el 1% porque esa es una realidad y que tampoco lo ha cumplido el mundo público, más bien lo ha cumplido el mundo privado a través de las fundaciones para poder aportarle allí también y cumplir, valga la redundancia, con este porcentaje que se les obliga. Yo me pregunto, director, ¿cuál es la responsabilidad de Senadis? ¿Cuál es la responsabilidad al no poder, en el fondo, asumir un compromiso con el gobierno regional de O'Higgins y con la discapacidad y con la inclusión de nuestra región? Y ahí a lo mejor me gustaría que me pudiese responder más técnicamente, de acuerdo al por qué no pueden ustedes cumplir un convenio como este y cuáles son los fundamentos del mismo. Gracias, presidenta. Ok, vamos a pedir inmediatamente que responda porque tenemos otras preguntas y para ir avanzando en el tiempo que nos queda. Así es que le doy la palabra al director. A ver, lo primero, gracias por la pregunta y por la preocupación. Ese es un convenio que hace el gobierno regional directamente con esta institución. Nosotros, a ver, lo primero, lo que no tenemos es capacidad de personas, ya, porque nuestras oficinas regionales son pequeñas y yo soy súper honesto en decir, nosotros la dotación máxima del Servicio Nacional de Discapacidad son 188 personas. Para gestionar el tema de postulación, adjudicación y compra de ayudas técnicas se requiere recurso humano y tenemos poco recurso humano. Entonces, le voy a responder, nosotros tenemos capacidad técnica, pero no tenemos personas para desarrollarlo. Entonces, cuando nosotros le decimos a un gobierno regional, le decimos con toda la responsabilidad, nosotros no nos va a dar, porque apenas nosotros tenemos con lo que tenemos para poder hacer las compras, para poder ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con modelos, con gobiernos regionales? Este ya es un convenio que sucedió antes de que yo asumiera. Yo asumí en octubre del año pasado, 2022, y nosotros ofrecemos asesoría técnica a los gobiernos regionales antes de suscribir cualquier convenio, porque también nosotros a través de los equipos regionales, pero también a través de los COSOC, que son los consejos regionales consultivos que tenemos, nosotros también podemos decir cómo se puede hacer el tema de gestión de ayudas técnicas, porque hay que decirlo que es algo bien complejo. Yo soy el primero en decir de que tenemos un desafío enorme, por eso nosotros ahora estamos con una mesa intersectorial donde juntamos a todos los actores que otorgan ayudas técnicas, no es solo Senadis, estamos con Salud, estamos con Junaep, que otorga ayudas técnicas, estamos también con la Subsecretaría de la Niñez, que también entrega a través de programa Chile Solidario, para poder coordinarnos y ver de qué manera podemos mejorar la gestión de ayudas técnicas, porque la prioridad, por ejemplo, mía ha sido darle prioridad a todo lo que está atrasado y poder entregar, y hemos ido avanzando en eso. Sobre todo porque esto ya es mi segundo periodo como director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad y ya me había tocado en años anteriores temas de endoprótesis que logramos resolverlo con una coordinación administrativa con Salud, porque nosotros entregábamos en ese entonces caderas, pero solo la prótesis, pero no teníamos todo lo que es la articulación con los especialistas, tener un lugar quirófano, después días de hospitalización, y al final, solucionando y hablando con las organizaciones, logramos solucionar esas listas de espera, y en eso estoy también con esto. Respondiendo ahora ya más directamente, nosotros podemos ver, de hecho yo tuve reunión con el gobierno regional y lo que yo les dije es que nosotros podemos ofrecer asesoría técnica, también el COSOC tiene una propuesta al respecto, pero también dentro del contexto de la entrega de los recursos públicos, porque estamos en un contexto que es muy bueno, donde también uno tiene que hacer seguimiento y trazabilidad a quienes se les otorgan esos fondos. Entonces también la responsabilidad nuestra es que se ocupen y se entreguen. De hecho, nosotros, la Contraloría cuando nos audita, y es muy exigente con nosotros, nos audita hasta que la ayuda técnica llegue a esa persona y sea la ayuda técnica adecuada. Y lo encuentro fantástico. Y requiere mucho esfuerzo, requiere personal. Lo que no tenemos, vuelvo a repetir, no tenemos suficientes personas en este momento en la sede regional de O'Higgins. Nosotros tenemos
4 personas, ¿ya? Estamos viendo por aquí y por allá de dónde podemos nosotros apoyar para tener más personas y poder gestionar de mejor manera esto. O sea, por eso yo agradezco su preocupación. Yo le respondo cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que nosotros podemos asesorar técnicamente a los gobiernos, tenemos que regirnos lo que nos dice el marco de ley de presupuesto y por sobre todo nos tenemos que asegurar que si alguna vez se contrata un tercero para que haga esta gestión, que las ayudas técnicas lleguen y sean las ayudas técnicas que corresponden. En cuanto al convenio específico, nosotros poco podemos decir porque no somos parte de ese convenio. Gracias, director. Sí, 30, porque ya, No, sí. perdón, diputada. Por eso ser lo pero- más preciso en las respuestas para que vayamos avanzando, por favor. Sí, solamente, Presidenta, Sobre el creo punto. que es un tremendo desafío para Senadis poder hacer efectivamente estos convenios que son muchas veces desde los gobiernos regionales. El gobierno regional de O'Higgins invirtió en las prótesis de cadera y solucionó la vida de más de 500 personas y lo hizo con la Fundación Desafío Levantemos Chile. Hizo un convenio con el Servicio de Salud de O'Higgins, el gobierno regional y la Fundación Desafío Levantemos Chile. Pero claramente la Fundación Desafío Levantemos Chile tiene un prestigio y tiene una experiencia frente a varios convenios a nivel nacional. Entonces, yo le pido, director, quizás que le dé una vuelta más, que pueda hablarlo con el gobierno regional, que pueda plantearlo nuevamente al gobierno regional, que sus consejeros están llanos a poder conversar con la directora y que finalmente se le dé solución a las familias. Porque hoy día, Presidenta, en la región de O'Higgins hay miles de personas que están esperando una prótesis de rodilla, hay Sí. miles de personas que están esperando una silla de ruedas, hay miles de personas que están esperando un audífono. Sí. Y las ayudas técnicas de Senadi claramente no cumplen porque no da ni la, como dice el director, ni la capacidad técnica y tampoco resuelve en un corto plazo. Sí. Eran 430 millones el convenio. Ya, gracias, diputada Morales. Sí, solo sobre el punto, director, yo creo que acá es importante, y bueno, y todos los que pertenecemos a esta comisión y también a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, yo creo que es importante, más que los discursos, mostrar un interés real, y ese interés real lo tenemos que manifestar en la ley de presupuesto. Yo fui muy crítica este año cuando aprobamos el 2022 la ley de presupuesto, porque claramente todos sabemos las debilidades y las falencias que tiene el Senadi, ¿verdad? En regiones, principalmente en Biobío, pasa exactamente lo mismo y no tengo ninguna duda que esto pasa en la Araucanía y en todas las otras regiones. Entonces, yo creo que acá tenemos que hacer un gran esfuerzo y mostrar un interés real en querer apoyar la discapacidad de nuestro país, entregando más recursos cuando discutamos la ley de presupuesto. Solo eso, y ahora sí le doy la palabra a la diputada Marzán. Muy cortito, gracias, Presidenta. Sí, director, esta es una gran oportunidad porque la verdad en el gobierno pasado fiscalicé y oficié bastante por ayudas técnicas, no solamente que no llegaban, sino que con precios inflados y además precios muy inflados, esto desde las propias organizaciones de discapacidad de mi región, y además, por ejemplo, prótesis que iban para la pierna derecha y llegaban para la pierna izquierda, o prótesis que llegaban tan tarde que ya el pequeñito o pequeñita había crecido y obviamente ya no calzaba. Entonces, es una constante que creo que es una tremenda oportunidad que hoy día tenemos usted como director y nosotros, bueno, y como gobierno, porque es lamentable toda la cantidad de situaciones que yo recogí en la anterior administración. Gracias, gracias, Presidenta. Gracias, diputada Marzán, y estamos ahora con la diputada Delgado. Sí, solo un punto, Presidenta. Cuando hablamos de educación, hablamos de que nuestros niños que tienen alguna capacidad diferente están asistiendo a los colegios regularmente, pero también nosotros tenemos el reclamo de los profesores y los paradocentes, que nadie los educa a ellos o les enseña cómo tratar a estos niños o cómo es la forma de trabajar con ellos, que también es un gran problema que hay en este momento. Y me gustaría saber cómo ustedes lo hacen, si trabajan en red con educación para facilitar la educación también para todos en inclusión. Y lo otro, cuando dieron todos los antecedentes por regiones, estadísticas, me gustaría saber si las tienen también por comuna,
Si tuviesen eso, me interesaría porque en mi caso tengo uno de los distritos más poblados y me gustaría saber si tienen eso ya catastrado. Muchas gracias. Gracias, diputada Delgado. La palabra entonces para el director. Por su intermedio, Presidenta. Bueno, también a la diputada Marzán, el tema, estamos en eso, estamos trabajando sobre todo la prioridad número 1 ha sido ponernos al día. ¿Ya? Y hemos ya visto bastante esfuerzo, y estamos también viendo casos, sobre todo los más prioritarios, para que reciban sus ayudas técnicas, sobre todo si ya llevan esperando años. ¿Ya? Así que esa es la voluntad y vamos a seguir trabajando, pero vuelvo a repetir, estamos con una mesa de coordinación porque Senadis no es lo único que otorga ayudas técnicas, también salud y educación, entonces hay que actuar coordinadamente para poder llegar de una manera desde el Estado más coordinada. Ahora, respondiendo a su pregunta, diputada, mire, en educación nosotros, vuelvo a repetir, aunque somos un servicio pequeño, hemos trabajado atención temprana, que es quizás donde hemos tenido mayor impacto a través de programas con profesionales, tirada de profesionales, trabajador social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos o kinesiólogos, kinesiólogas, que van itinerantemente avanzando en instituciones preescolares, y ahí van formando a los profesores, capacitación, a las familias y también momentos con niños y niñas con discapacidad, pero eso ahí ha estado, y quizás donde nos ha costado un poquitito más es la coordinación con el sistema de educación regular ya desde primero básico hasta cuarto medio, y es ahí donde también nosotros hemos tenido reuniones, porque claramente, solamente por decir, la ley de las personas del espectro autista es un desafío enorme en materia de educación, porque va a significar capacitar y también modificar, por ejemplo, los PIE. Los PIE están muy orientados, el título lo dice, a la ley antigua, la ley 19.284, que era la ley de integración, y ahora estamos en la ley de inclusión. Y en ese sentido, por lo menos yo veo que por lo menos van a tener que ser 2 años de capacitación a estos equipos, y ojalá, y esto es una opinión personal, equipos que no tanto actúen como desde su oficina, sino en las aulas, ¿ya? Que creo que va a ser muy importante, pero para eso se requiere capacitación. Nosotros sí hacemos capacitaciones, tenemos de hecho como una aula virtual, porque como somos pocos, para poder llegar a más personas, aprovechándolo del COVID, tenemos unas herramientas de capacitación que hemos ido dando, pero evidentemente no es del todo suficiente, sobre todo en materia de educación, donde es importante la capacitación en aulas, ¿ya? Y observando qué es lo que está sucediendo en las aulas, sobre todo con un mayor número de niños y niñas que requieren apoyos y adecuaciones, ¿ya? Y también asistentes y también tutores que puedan estar en aula para mejorar esto. Entonces, ¿qué más puedo decir? No solo en eso, sino que también estamos conversando con la Subsecretaría de Educación Superior para ver el tema de jóvenes que están entrando a la educación superior. Hay que decir que yo creo que mi diagnóstico es que yo creo que en preescolar se ha avanzado mucho. En educación de primero a cuarto medio yo creo que tenemos mucho por avanzar, y ahí el desafío nuestro es seguir coordinándonos y ver cómo actualizamos desde los PIEs, pero también otras maneras de adecuar. Y educación superior, hay muchas universidades con centros de apoyos que están ayudando a estudiantes que ya entran a educación técnica universitaria a que ojalá terminen sus estudios, haciendo todos los recursos de apoyo. Entonces, yo creo que si donde hay que poner el foco respecto a su pregunta es en la educación de primero básico a cuarto medio, donde vamos a tener que seguir viendo cómo nosotros podemos desarrollar, pero comprenderá que un servicio de 188 personas, meterse en el Ministerio de Educación, que son miles y miles de personas, y sobre todo la División de Educación General, cuesta, pero sí estamos dispuestos a tener mesas técnicas, poder ir colaborando y ayudando, porque nosotros tenemos ese diagnóstico que hay que avanzar, termino con esto, hacia el diseño universal del aprendizaje. Ojalá, por ejemplo, que facultades de pedagogía formen en diseño universal del aprendizaje a nuestras futuras profesoras y profesores. Entonces ya salgan un poco más capacitados. Entonces hay poco de eso, y eso también se puede hablar con las escuelas de pedagogía. Gracias. Gracias, director. Lo dije al comienzo, la limitación de este estudio es que solo es a nivel regional y nacional
porque si estiramos mucho las cifras, comunalmente se equivoca uno estadísticamente. Entonces no tenemos cifras comunales. Lo que sí, el próximo año viene el censo, que integra un conjunto de preguntas, y ahí vamos a tener una fotografía en los próximos años de la discapacidad a nivel nacional. Sí. Diputado Undurraga, también nos está pidiendo la palabra, diputado. Bien corto y un comentario más que, dos comentarios más que pregunta. El primer comentario obedece finalmente, y no tiene que ver con el gobierno que infló o no infló los precios o desinfló los mismos. ¿Cuándo vamos a hacer en serio la discusión sobre la inclusión en discapacidad? Porque usted lidera a mi juicio, un tremendo espacio dentro del Estado, pero si somos matemáticos, con 188 personas y con 2.703.000 discapacitados o personas con discapacidad, si fueran ejecutivos de cuenta un banco, les tocaría a cada uno 14.378 personas. En la práctica es imposible. Entonces, si la definición está en que Senadi iba a dictar las políticas de inclusión para que éstas sean implementadas en los otros organismos, a lo mejor los 188 tienen que tener características distintas. Incluso no deberían actuar como Ceremis en cada región. Yo creo que ese es un debate que se podría abordar no hoy día, pero evidentemente claramente, porque la tomadura de pelo del presupuesto de la República en materia de discapacidad y del Senadi va a ser exactamente igual que las últimas 15 presupuestos. No le estoy achacando la culpa ni al presidente Boric ni al presidente Piñera, y usted lo vivió además siendo director de servicio en otros gobiernos, con otras orientaciones. Entonces, eso es lo primero. Y dado que creo que debiese ser más por esa vía, si la voluntad política del Estado de Chile, representada no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Parlamento, es que, ojo con un comentario que usted hizo en las primeras láminas en relación a los quintiles. Porque usted tiene razón, efectivamente la discapacidad se da en los quintiles, la mayor discapacidad se da en los quintiles más bajos, el 1 y el 2, e incluso el 3. Pero cuando estamos hablando del quintil 3 o el quintil 4, estamos hablando de clase media. Y cuando estamos hablando de clase media en un país mentiroso, cuando dice que la clase media parte a los 900.000 pesos, la carga para esa familia incluso es mayor que para una persona del quintil menor. Entonces, aquí deberíamos ser capaces de salir de la caja y mirar de una forma distinta el problema de la discapacidad, no solamente desde el mundo de la inclusión, sino además desde el entorno directo del discapacitado, que es su familia, que son los primeros rehabilitadores, que son las primeras personas que lo conectan con la sociedad. Y da lo mismo si es una discapacidad psíquica o física, porque el gasto, la preocupación y el desgaste es igual para una persona del quintil más rico o del quintil más pobre. Pero en Chile, lamentablemente, se sigue y seguimos castigando los políticos y la política a la clase media, que al final del día no recibe nada del Estado, y en una cosa como esta, que es tan relevante y que es tan importante, decidimos políticamente también dejarlo fuera. Son dos comentarios, felicitarlos. Tuve la oportunidad, Presidenta, de estar con el director Concha en Naciones Unidas hace un mes y medio atrás, 2 meses atrás, hablando de discapacidad y democracia. Tuve la oportunidad de ver cómo él representaba al Estado de Chile, no siquiera al presidente Boric, en esto, con un compromiso que a pesar de que somos de signos políticos distintos, creo que vale la pena reconocerlo. Fue un orgullo verlo, moverse en esos pasillos y ver cómo usted llevaba la bandera de la inclusión en el mundo de la discapacidad chilena y los ejemplos que son muy relevantes. Así que muchas gracias, director. Muy bien, diputado Undurraga, qué bueno esos reconocimientos
Yo siempre menciono que hay temas que son transversales, ¿cierto? La discapacidad, la inclusión no tienen colores políticos. Así es que muy bien me parece ese reconocimiento a lo que hizo representando a nuestro país y a la inclusión y la discapacidad. Director, diputado le dije. No, director no. No, por ser intermedio, presidente, agradecer las palabras de Alberto, de Francisco Undurraga, otro Alberto, sí, don Francisco. El otro, no, Francisco, porque me tocó conocerlo también, también en el otro periodo ya, y antes de que fuera diputado, de cuánto es lo que también él impulsó temas de inclusión laboral antes de que fuera la ley de inclusión laboral, que costó mucho. Así que agradecer también, decirles que a mí yo me quedé, de hecho me quedé hasta el final escuchando la locución en representación de la Cámara de Diputados de Chile, que le tocó hablar por la Unión Europea, si no me equivoco, ¿ya? Y de ahí terminé y yo me fui directo al aeropuerto, así que para también decirles que también los representó y las representó de manera notable ahí en la ONU. Pero volviendo al tema, yo creo que sí, hay que tener una discusión al respecto. Solo me voy a meter en un tema que es el costo de vida, que algo lo vimos con el registro social de hogares, que introdujo un coeficiente que hace que las personas con discapacidad puedan tener mayor oportunidad de beneficios al momento de ingresar, pero yo creo que hay que meterse en serio y calcular cuánto es el costo de vida de las personas con discapacidad para ver cómo podemos ir apoyando al respecto. Solo mencionar que a la luz de la ley Matías, también estamos con una mesa de trabajo con el IPS, con la COMPIN, con la Superintendencia de Seguridad Social y también con la Subsecretaría del Trabajo para ver el tema de pensiones, ¿ya? Que también es un tema importante y cómo las pensiones pueden afectar y ayudar a personas con discapacidad. Quisiera dejarlo solamente ahí porque estamos recién comenzando, pero yo creo que hay acuerdos administrativos que pueden ayudar a mejorar calidad de vida de personas con discapacidad en estos contextos un poquito más difíciles a nivel económico. Agradecer también el tiempo que se dieron de poder escuchar el tercer Estudio Nacional de Discapacidad e invitarlos a nuestra página web del Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, donde está todo el estudio, está también el módulo niños, por si les interesa verlo, y por supuesto, si tienen intereses más académicos, también la base de datos también fue librada, o sea, si hay alguien que le gusta la estadística y poder trabajar sobre los datos, también está. Así que muchas gracias y desearles una buena tarde. Muy bien, director, le agradezco también a Gloria, muy clara la presentación y bueno, de esta comisión y toda la voluntad para poder trabajar en estos temas que nos interesan a todos. Así que muchas gracias y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.